30 gramos de hielo a 0 grados Celsius, con 15 gramos de agua a 22 grados Celsius y 3 gramos de vapor a 100 grados Celsius. Establezca la situación de equilibrio, temperatura y masa de cada fase. El proceso ocurre a una atmósfera o 101.325 pascales. Nos están dando la capacidad térmica específica del agua, la lambda de fusión y la lambda de ebullición. Es todo lo que nos dan. Bien. Vamos a anotar datos. Tenemos primero hielo, masa de hielo. ¿Me puedes dictar los datos? Claro que sí, bro. Son 30 gramos de hielo. 30 gramos, ajá. A 0 grados Celsius. ¿Qué temperatura de hielo? 0 grados Celsius. Ajá. 15 gramos de agua. Líquida. Ajá. Ok. A 22 grados Celsius. Temperatura del líquido, 22 grados Celsius. Y 3 granitos de vapor. ¿Cuándo? A 100 grados Celsius. Ok, vale. Ojo aquí, me avisan cuando ya tengan al menos los datos que yo tengo en el pizarrón y su curvita del agua. ¿Ya todos tienen eso? Yo tomo los silencios como si cuando no me preguntan, no me responden mis alumnos. Yo tomo los silencios como quiero un examen el viernes. Quiero volver a sentir eso. Es que el chiste era muy gracioso con Ana porque me acuerdo que me estaba reclamando mucho esa vez en el examen de física. Porque ya lo hizo solita. Sí, porque fue como, Y yo ni siquiera voy a estudiar esto. Sí, ya. Yo voy para matemáticas aplicadas. ¿Por qué estoy estudiando esto? Qué mala onda son, ¿eh? Mal, ¿eh? Mal. Es que no fue nuestra culpa. Rubí, De verdad, Alexa, de verdad. Ese día nos pusimos de acuerdo y dijimos tales personas y luego resultó que nada más se metió ella. Solo se metió ella y creo que había alguien más, pero no me acuerdo quién y se tuvo que ir. La traición. Que no sé si creo que la Gina era la que estaba por ahí también. Que se tuvo No, bueno, Gina estaba en química, pero después también se fue. Bueno. Fueron un equipo bichota. Un bichotón. Un bichotón, sí. El bichotón 2021. Bichotón. Vale, pues. Entonces, ¿ya tenemos todos aquí? ¿Ya tenemos todos los datos? Ya. Bien, entonces, primer paso. Ubicar los puntos en la curva del agua. Primer paso, siempre, en cualquier ejercicio de este tipo, ubicar los puntos en la curva del agua. Tenemos hielo a 0 grados Celsius. Tenemos vapor a 100 grados Celsius. La B de vapor. B de venganza. Y agua a 22, por aquí. Líquido, ahí está. Esos son los estados iniciales que nos están dando. Ahora, voy a preguntarle a Andrés. ¿Qué onda, Andrés? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? You, bro. Ok, a ver, Andrés, quiero que analicemos esto juntos. Tenemos 30 gramos de hielo, 15 de líquido y 3 de vapor. Estas están ubicadas en la curva del agua de esta forma. Ahora tú, quiero que te imagines qué va a pasar después de cierto tiempo. ¿Crees que el líquido vaya a pasar a hielo? ¿Crees que el líquido se vaya a evaporar? ¿Crees que el vapor vaya a pasar al líquido? ¿Crees que el hielo también pase al líquido? ¿Cuál crees que sea la temperatura de equilibrio? ¿En qué rango más o menos? ¿Crees que esté aquí? ¿Crees que esté aquí? ¿O crees que esté acá? Haz pregunta, bro. Sí, estoy pensando. Tómate tu tiempo. Los demás, en el chat, por favor, respondan. Sí, vamos a ponerle. ¿Creen que la temperatura final de equilibrio esté en 1? ¿Creen que la temperatura final del equilibrio esté en 2 o en 3? Ahí, perdón, nos pongan el número, por favor, en el chat. Y Andrés que me diga, por favor, ahorita.
No, una parte digo que, una parte de mí me dice que va a estar en el 2. ¿Me puedes decir en vivo en Facebook? Ok. Y en YouTube. Ok, en el 2. ¿Quién más dice en el 2? 2, 2, 2. A ver, votaciones, democracia. En 2, 2, 2, 2. Pues la mayoría es en 2. ¿Qué Pero- copiones? Pero siento que Ian va a estar dice en tres. 1. Posiblemente, no sé. Ok, están esas tres posibilidades. Ian dice en 3. Ian dice en 3. Me gusta que sea diferente. Me gustan los diferentes. Muy bien. Me gustan con 3 brazos. Bien. Entonces, a ver, ¿quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Azul? Ian, a ver, me llamó la atención. ¿Por qué crees que cae en el 3? ¿O nada más fue para llevar la contraria a los demás? No, bueno, puede ser porque supuestamente en el sistema, el de mayor calor le pasa al de menor calor. De mayor temperatura. Sí, perdón, el de mayor temperatura le pasa al de menor temperatura. En este caso, cuando se están combinando, pues el de mayor temperatura es este. Entonces, se supondría que su equilibrio tendría que ser un poco más alto. Ok. Me gusta lo que escucho. ¿Alguien más puede hacernos la observación así? ¿O que nos explique por qué en 2? Yo pensaría que A ver, alguien de está que votó en 2. 2, en 2 porque Ajá. dice que tenemos 30 gramos de hielo, 15 gramos de agua y 3 gramos de vapor. Entonces, tenemos muy pocos gramos de vapor como para que esté en 3, yo pensaría. Y Ok, pues ajá. siento Ok, muy que bien. ya con todos los gramos como que se compensaría para quedar en 2. Tampoco creo que pudiera quedar en 1. Ok. Entonces, prácticamente su compañero Ian, la observación que hizo fue con respecto a la temperatura. Y su compañera Jackie lo que está analizando es con respecto a la cantidad de materia que tiene de cada fase. Qué interesante. Me gusta. Exacto. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que efectivamente la mayoría de las veces, lo que tú explicaste está bien. El cuerpo, en este caso de mayor temperatura, va a ceder al de menor temperatura. Entonces, el vapor tendería a irse para acá. ¿Por qué? Justamente por la cantidad de masa que es. Incluso si fuera más, va a tender en este caso a pasar de vapor a líquido. Y el hielo también, ¿vale? Porque no es una temperatura de menos 30, de menos 50, es una temperatura de 0. Está exactamente en el límite de pasar al líquido. Entonces, en la mayoría de estos problemas, lo que vamos a hacer es plantear una hipótesis. Una hipótesis en la cual nosotros vamos a decir, ok, yo voy a decir que mi temperatura de equilibrio va a estar entre 0 y 100. Y hay algo que se llama la relación de esta función, porque al final de cuentas es una curva, es una función, y ahorita se las voy a explicar, nada más que tenemos que avanzar aquí para que quede más claro, ¿va? Entonces, primero, antes de la hipótesis, vamos a hacer, si nos está diciendo, nos está preguntando la temperatura de equilibrio. Ya dijimos que si nos está preguntando la temperatura de equilibrio, tenemos que hacer una suma de calores igual a 0. Este es mi balance de energía. Y ahora, la primera ley también nos decía, toda la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si voy a tener un balance de energía, también voy a necesitar que hacer un balance de masa. En este caso, la masa del hielo, más la masa del líquido, más la masa del vapor, va a ser igual a la masa total, ¿vale? Este es mi balance de masa. Primer punto, gráfica. Segundo punto, balances. ¿Por qué? Porque nos están preguntando en el punto de equilibrio. Balance de energía y balance de masa, ¿vale? Ahora, vamos ahora sí a plantear la hipótesis. Vamos a decir que la temperatura de equilibrio se encuentra entre 0 grados y 100. Ahí está. Entre 0 y 100 grados se va a encontrar la temperatura de equilibrio. ¿Vale? Entonces, ese punto de temperatura de equilibrio puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar acá arriba, donde ustedes quieran. Yo lo voy a, nada más para que no se confundan y para que no me confunda yo, lo voy a dejar en un solo punto y decir que esta es la temperatura de equilibrio.
Ahora, nuestro trabajo es comprobar que efectivamente mi hipótesis sea verdadera, ¿vale? Ahora, seguimos con esto. Ya que tenemos la temperatura de equilibrio, pues vamos a pasar a tomar el balance de energía. Vamos a llegar a este punto de equilibrio. ¿Con qué? Primero con el hielo, después con el líquido y por último el vapor. ¿Va? Entonces, empezamos con el hielo. A ver, Marcos, ¿estás por ahí? Marcos Sí. Bichota. Bueno, Marcos, sí, no Wences, Marcos, el otro. Marcos CST. Castillo. Marcos Castillo. Bien. sí. Bien, entonces, Marcos. Entonces, ayúdame. El hielo lo tenemos que llevar a la temperatura de equilibrio. Vamos entonces a necesitar ¿qué? ¿Calor qué primero? Vamos a necesitar calor sensible. No es cierto, sí, calor sensible. No, recuerda que el sensible es este. Latente. Latente. Porque es cambio de fase. Ah, ok, sí. ¿Sí? Calor latente del hielo. Después, para llegar a equilibrio, necesitamos ahora sí calor. Calor sensible. Calor sensible. Calor sensible del hielo. Ah, perfecto. Pero- El hielo ya lo llevamos acá. Ahora va el líquido. El líquido no va a cambiar de fase porque no tenemos que pasar alguna, en este caso, ya llamemos de valle, ¿no? Algo que esté en horizontal. Entonces, ¿qué tipo de calor vamos a necesitar ahí? Sensible. Calor sensible del líquido, ¿vale? Ya llevamos el líquido, ahora falta el vapor. El vapor primero necesita pasar por un cambio de Calor fase. latente Calor latente de ebullición. de ebullición. Vamos a ponerle el AB de vapor ahorita. Y después un calor sensible para que llegue a la situación de equilibrio. Calor sensible del vapor. Y todo eso con base en mi balance de energía de suma de calores va a ser igual a 0. Eso es lo que yo necesito. Ahora, vamos a ver. Otra personita, a ver, ay, que son un buen. Sí, yo les digo. A ver. Ah, hoy no ha hablado Zeus. El dios del Olimpo, El dios. hazte presente, por favor. ¿Qué onda? Perfecto, Zeus. Ahora ayúdame a poner cada parte de estos calores. La fórmula. Si es calor latente del hielo, ¿qué necesito? ¿Cómo se calcula el calor latente? El calor latente sería... espera. Sería la masa del hielo Ajá. por lambda, por una lambda. Por la ¿De lambda qué? de... sí, sería de... Sí, ¿es de sólido a líquido? Sí. Ajá. Ya de fusión, ¿no? Perfecto. Muy bien, de fusión. Esos datos ya se los da el problema. ¿Sí? Perdón. No. Ahí nada más para que ellos lo vean. La lambda de fusión es de 79.7 calorías por gramo y la de ebullición 539.1 calorías por gramo. La capacidad térmica específica del agua es de 1 caloría por grados Celsius. Perfecto. Bien, tú mismo, Zeus. Ya tenemos el calor latente. Seguimos con calor sensible. Sería la masa del hielo por la capacidad térmica del hielo. No, No. ya estamos aquí. Ya vamos en esta parte. En esta parte que tenemos. Hielo De y líquido. De líquido, ¿no? Perfecto. Ajá. Por el delta de la temperatura, ¿no? Ok. ¿La temperatura final cuál es? Si es de 0 ahí son 22, ¿no? Aquí son 22. Ajá. La inicial. Y ahora Ok. yo quiero llevarlo a una temperatura de equilibrio, que es exactamente lo que nos está pidiendo el problema. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, temperatura final es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial en este caso, ya en este punto, que sería 0 grados. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Sí, 0. Sí, porque estamos en esta. Vale, ahorita escribimos esos datos. Temperatura inicial del hielo. Vamos a poner. Va. Ahora, ya llevamos estos dos. Falta el calor sensible del líquido. ¿Cómo me va a quedar el calor sensible del líquido? O sea, igual masa de hielo, la masa del hielo por... Ojo, ya estamos, el hielo ya terminamos. ya, de líquido, ¿no? Ajá.
La masa de líquido por... Ahí me hice bolas. Por... A por ver, la vamos por partes. capacidad térmica, ¿no? Ajá, exactamente. Ya tenemos estas dos, estamos aquí, Ajá. ¿vale? Calor sensible del líquido. Entonces es la masa del líquido por la capacidad térmica específica del líquido por la temperatura de equilibrio, que es la final, menos la temperatura inicial del líquido. ¿Cuál es la temperatura inicial del líquido? 22. ¿Vale? Sí. A ver, ahora Gracias, Zeus. Bien, bien. No se pierdan, no se pierdan. Abigail Gutiérrez Acosta. Abigail, otra vez, buenas tardes. Vamos a ver si andas tomándote fotos como Tamara. Vamos a ver. No. Vamos ahora con vapor. El vapor está aquí. Mm, Latente de vapor, ¿cómo lo calculo? Sería la masa del vapor Ahora, ojo aquí, antes de que me digas. por... Ok. Recuerda que dijimos que esa dirección iba hacia allá. Si vamos de regreso, tengo que utilizar, ¿qué? La lambda. La lambda de... ¿Cómo se llama de entonces vapor? a líquido? va de vapor. Otra vez, a ver, nada pasa, Abigail, porque si no me confunden. Tantito rápido. Con condensación. Condensación. ¿Nos están dando la lambda de condensación? No, ¿o sí? No, no la están dando. ¿Pero qué nos están No. dando? ¿Cuál nos están dando el problema? Ahí. La de fusión. No, la de fusión, ¿no? La de No, fusión, sí, ¿y yo cuál tengo otra? Mm, Nos están dando dos. Te lo proyecto si quieres. sí. Sí, porque yo tengo la otra hoja. No Ahí descargué. está. Nos están dando, fíjate, nos están dando lambda de fusión y lambda de ebullición. Sí. Ah, sí. Vamos a anotar. Sí. Vamos a anotar eso. Lambda de fusión, ¿cuánto es? 79.7 79.7 calorías por gramo. calorías por gramo. Y la lambda de ebullición es 539.1 calorías por gramo. Bien, entonces, a ver, Abigail, si es de ebullición, pasa de líquido a vapor, pero en este caso nosotros vamos de vapor a líquido. ¿Qué les dije que teníamos que utilizar entonces? Entonces usamos la de ebullición. La de ebullición, Hablando de ¿sí? ebullición. Pero si vamos en sentido contrario, Negativo. de manera negativa. Lambda negativa. Ok. Sí, recuerden eso. ¿Sí lo anotaron? ¿Sí lo anotaron? ¿O lo anoto otra vez? Si quieres ponlo aquí como nota hasta arriba. A ver, Que la lambda de... nota. Lambda de ebullición es igual a la lambda a menos... No, mejor así. La lambda de condensación es igual a menos la lambda de ebullición. Y la lambda de solidificación es igual a menos la lambda de fusión. ¿Sí? Sí. Bien, tú mismo, Abigail. Ya terminamos con el calor latente de vapor. Ya de aquí pasamos aquí. Ahora falta el calor sensible. ¿Cómo calculo el calor sensible de la masa del vapor? Sería más la masa, todavía seguimos en vapor, no sería entonces más la masa de vapor por la capacidad térmica de Ya estamos aquí. el ¿Qué líquido. fase estamos aquí? Perfecto, líquido. Por la diferencia de temperaturas. Temperatura final. Temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del líquido. Del vapor. ¿Por qué del vapor? Ah, ok. Exactamente. Muy bien. Ya estamos ahí. Ahora, ¿qué conocemos? Lo conocemos. Esto no lo conozco. Esto es lo que me piden. Lo conozco. Esto y esto. No lo conozco y ya. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? ¿Cuántas ecuaciones tengo aquí? ¿Una? Una. ¿Cuántas variables tengo?
Una. Una. ¿Se puede resolver el sistema? Sí. Sí. Pues van. ¡Ja, ja! Mientras, no me vuelvas a decir, bebé. Porque, ojo, aquí no acaba el problema, ¿eh? Aquí todavía no termina. Apenas vamos como a la mitad. Madre mía. Y solamente queremos encontrar la temperatura de equilibrio. ¿Cuál es esa TEQ? Pero ahora, como sé que va a ser un poquito de talacha y para que nos dé tiempo de ejercicios, yo lo voy a hacer en matemática, ¿vale? Pero mientras ustedes vayan haciéndolo, mientras yo abro aquí mi programa, vayan haciéndolo. Yo mientras voy haciendo aquí matemática. Y ¿dónde está? Y Vayan todos- haciéndolo. Y todos cantando. Cantando y haciéndolo, ¿eh? ¿Puedes citar los datos? ¿Cuáles? Así te los voy diciendo ya como están ahí en ecuación. No, primero todos los datos de número. ML. Masa de O no, mejor sí, ya la ecuación directamente. Ajá. Serían, serían 30 gramos ajá, por ajá, 79.7 ajá, más 30 ajá. por la capacidad calorífica en... El líquido sería 1 gramo, ¿no? Ah, bien, es 1. Cuando es el líquido es 1. 30 por 1 por X, ajá, menos temperatura del hielo sería 0. Ya se queda como X. Ajá, Más ujú, 15 ajá, por 1 ajá. por X menos 22. Ah, ajá, temperatura de equilibrio menos 22. Ok. Más masa de 3 Ajá, por ajá, menos 539.1 ajá. más 3 Ujú, por 1 ujú. por X menos 100. Igual a 0. Ah, sí. Ya. Bueno, pues, ya puedes ir. ¿Ya terminaron? ¿Tú crees? Creo ¿No? que Ay, a ver, ¿quién fue? ¿Kimberly? no sé, Yaney. Ay, Aney, a ver, dime cuál es el resultado, Aney. Eso sí es de bichotas. No lo sé. Ah, Y todo está bien, 394.46. Ay, no está mal. ah, Pero a ver, vamos a ver. No se preocupen, quiero que sí lo terminen, porque es pura álgebra, esto no tiene que tener ya no tiene que haber problema, pues cuando hagan el álgebra. Les voy a compartir la solución en matemática, porque lo acabo de hacer, y justamente eso sería lo que veríamos en la clase de matemática. ¿Da 22? ¿Mande? ¿Da 22? No, tampoco. ¿22? No, tampoco. ¿Cuánto había dicho Ney? 300. Ya. No, porque, ojo también, ustedes se pueden dar cuenta si su resultado está bien o mal. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita estamos teniendo una hipótesis y estamos cayendo en un rango. Si ustedes caen dentro de, bueno, fuera de ese rango, Sí. o una de dos, o nuestra hipótesis es incorrecta, o está mal el resultado. Pero 300 se me hace un valor, ahí sí es lo que debemos de considerar. Si salimos de este valor o de este intervalo de temperaturas, no podemos salirnos tanto porque nuestros valores no nos dan como para ir más allá de quizás 150, 200. O incluso si les da una temperatura negativa de menos 50, pues tampoco sería como muy probable. Exactamente. Vamos a ver, vamos a ver. Les voy a compartir pantalla. Aquí tengo matemática. Siempre salió algo coherente, bro. Sí, eso es lo que tengo en mi resultado. Vean, chequen aquí. Matemática, yo les estoy diciendo, ¿sabes qué? Resuélveme una ecuación. ¿Cuál es? Yo ya metí directamente los datos. 30, 79.7, 30, 1, mi variable que es la temperatura de equilibrio, temperatura inicial en este caso del hielo, que son 0 grados. Ahora pasamos con el calor sensible del líquido. ¿Cuánto del líquido?
tengo 15 gramos de agua por la capacidad térmica específica del agua, que es 1, la temperatura de equilibrio, la temperatura inicial del agua, que está a 22 grados, la masa del vapor, por la lambda del vapor, recuerden aquí el menos, más 3 del vapor, por la capacidad calorífica del agua, temperatura de equilibrio y la temperatura inicial. Eso lo igualo a 0 y le digo, ¿sabes qué? Dame el resultado de la temperatura de equilibrio. Mi temperatura de equilibrio es de menos 2.99 grados Celsius. Ahora, voy a dejar aquí, me regreso al pizarrón. Ustedes anótenlo, ese es el resultado, está bien el resultado. Menos 2.99 grados. A ver, antes de que sigamos con numeritos, quiero que alguien me explique por qué nadie dijo que había sido en la 1. ¿O por qué creen que ustedes... ¿Qué me pueden decir con los datos? Que ahorita me digan, oye, sí, es que sí tenía sentido que podría caer en la zona 1. Porque había mayor cantidad de hielo. Exacto. Porque hay mayor cantidad de hielo, exactamente. Tiene sentido. Pero ojo, aquí es donde les dije que les iba a explicar algo que tiene que ver con la función. Esta curva está acomodada. Es una curva de alguna manera manipulada. ¿Por qué? Porque no es una línea recta. Si fuera una línea recta, tal vez esto se iría hasta acá y esto se iría hasta allá. Dependiendo. Entonces, esta temperatura de equilibrio me está representando, si esta función fuese lineal, y aquí estoy exagerando, o sea, sería como algo así. Así. Si lo ponemos en términos de funciones lineales, el punto donde está cortando aquí sería menos 2.99 grados Celsius. Si fuera lineal. Pero, como tiene cambios que corresponden al calor latente, en este caso del agua, en sus diferentes fases, y dada nuestra hipótesis, nosotros siempre que nos dé un valor menor al de la hipótesis, vamos a concluir hipótesis incorrecta. Y ahora, tomamos el valor más bajo, en este caso, de mi hipótesis. Temperatura de equilibrio, 0 grados Celsius. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, mi madre! El bicho. ¿Dudas? ¿Lo puedo volver a repetir? Nada más díganme si hay dudas. Sí, amigos, pregunten. Yo sí tengo dudas. A mí me quedaron dudas. Y soy el profe. Y soy el profe. Yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Nada? ¿Quedó claro? No, una pregunta. Creo que exploté. ¿Por qué chingados, no? ¿Qué? ¿Parkour? ¿Por parkour? ¿De 0 grados? ¿Por qué? ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Ok. Volvemos a la explicación de la función. Esta función tiene cambios. Tiene cambios que la hacen no lineal. Es una función que tiene, en este caso, 2 valles. Pero si esta función fuese lineal, tendríamos una recta con la fórmula de y igual a mx más b. Si fuera una recta. Esta función, si fuese recta y trazamos, en este caso, que aquí lo traté de poner con la línea punteada, si fuese recta, tocaría un punto sobre el eje y, correspondiente a temperatura. Para este ejercicio sería de menos 2.99 grados Celsius. Pero, como no es lineal, tiene estas modificaciones, pues tenemos que tomar el valor más cercano a este número. ¿Cuál es el valor más cercano dada mi hipótesis? 0 grados. Temperatura de equilibrio, 0 grados Celsius. O sea que la respuesta correcta es esa, la de 0 grados. 0 grados Celsius. Okay. Sí, 0 grados Celsius. Es que es un... ¿Cómo se los podría decir? Es un análisis que sale de lo numérico. Exactamente. Se podría decir que es un análisis gráfico o incluso hasta se puede ver de una manera conceptual. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, si a mí me dijeran, es que la temperatura de equilibrio final va a ser de menos 2.99,
La verdad es que yo no me la creería. ¿Por qué? Porque quiere decir Que es todo hielo. que es todo hielo. Exactamente. Entonces eso yo lo veo un poco complicado, que mezclemos hielo, agua y vapor en diferentes cantidades y se haga todo hielo. Yo lo veo difícil. Exacto. Y ese es el siguiente paso que vamos a ver ahorita. Pero hasta aquí, ¿dudas de esto? Sí, entonces, por ejemplo, ¿y si la hipótesis fuera diferente? Si hubiéramos puesto que... no sé, Exacto. Si la hipótesis fuera ¿cuánto? Sí, o sea, por ejemplo, que hubiéramos puesto que la hipótesis fuera que la temperatura fuera menor a 0. O sea, Ahí por ya- ejemplo, si fuera nuestra hipótesis, podrías hacer lo mismo, temperatura de equilibrio, que esté ahora entre menos 50 grados y 0 grados. Ajá. Si tú haces esto, el resultado te va a dar que es 0 grados. Pero sería volver a replantear todo. Y ahora, si tú dices que tu temperatura de equilibrio está aquí, tendrías que volver, ok, el hielo está aquí, calor sensible. El líquido está acá, calor sensible, latente, sensible. El vapor está hasta acá, latente, sensible, latente y sensible. Y esto sería mucho más grande. Pero sí podrías volver a plantear tu hipótesis. Ahora, ¿cuánto tiempo te va a tardar? Porque en un examen no te van a dejar utilizar matemática. Tú tienes que despejar paso por paso tu variable. Ajá, tienes que tener ahí el procedimiento. Entonces es mucha talacha. Entonces imagínate el tiempo que invertiste para poder ver que tu hipótesis era incorrecta. ¿No? Como puta madre, ya la cagué. Entonces sería volver a replantear ahora tu nueva hipótesis y volver a hacer todo otra vez y volver a despejar la temperatura de equilibrio. Por eso, este análisis de concluir que la temperatura es la más baja, la temperatura de equilibrio es la más baja, es el correcto. Al final de cuentas vas a llegar a esto. ¿Vale? Ok. Sé que tal vez ahorita no me creen mucho cuando se los explique su profesor. No sé si sea de esta manera. Hay otras maneras de poder explicarlo. Pero cuando me explicaron esto, ya después de varios ejercicios, fue como a mí se me quedó claro. Me quedó como bastante claro todo eso. Y pues es la forma que nosotros les vamos a dar a ustedes, ¿no? Y al final, si su profesor lo hace de otro método, tiene que llegar al mismo resultado. O incluso, ¿saben qué pasa? Que, por ejemplo, cuando estás viendo tú, quizá, digamos, en segundo semestre este tipo de ejercicios, a lo mejor y como que te queda como una laguna. Pero luego estás en una clase cualquiera de cuarto o quinto semestre y te explican otra cosa, entonces haces como una regresión y dices, pum, ya lo entendí ese ejercicio. Sí pasa. En serio, sí pasa. Sí, exactamente. O incluso dormido, que de repente acá... Resolver tus No, tareas, no ¿no? manches, ya. Ya salió. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿O pasamos a la siguiente parte del problema? Porque todavía no acabamos. Si todo bien hasta aquí, manita arriba, por favor. Mega rip. Vamos a ver. Porque ahorita la actividad, solamente van a hacer un ejercicio ahorita en equipos, ya para poder terminar, ya casi acaba este, y para que ustedes le den. Y no se preocupen, en el ejercicio que les voy a dejar, solamente van a haber dos fases, en este caso creo que es hielo y vapor, o líquido y vapor, y la temperatura de equilibrio sí va a caer entonces en su hipótesis, así que no se preocupen, ¿va? Sí, amigos, recuerden que el objetivo de este curso no es que ustedes terminen sabiendo todo, sino que nosotros les enseñamos este tipo de ejercicio para que empiecen a ver cómo se resuelven, a ver qué es lo que se tienen que preguntar, o sea, nosotros les estamos dando prácticamente una embarrada. Y sobre todo, de que ustedes se den cuenta a cómo pueden ver la materia, pues. De qué pueden pensar cuando están resolviendo, o incluso nosotros los ayudamos a pensar, sí, de una manera diferente, por así decirlo, ¿va? Dice Andrés que, ¿por qué si lo pasas a kilogramos? Si lo pasas a kilogramos, tendrías que pasar también tus lambdas a kilogramos. Ojo, aquí lo estoy manejando todo igual, porque me están dando las unidades en gramos, tengo grados Celsius en la capacidad térmica específica del agua, que es de 1 caloría por gramo grado Celsius. Entonces aquí no tengo que hacer ninguna conversión, ¿vale? Entonces, ahora, ojo aquí, temperatura de equilibrio 0 grados. Ya sé que estoy aquí. Ahora, ¿qué tanto de hielo se va, en este caso, a pasar del sólido al líquido? ¿O qué tanto de líquido se va a pasar a sólido? Tenemos esas dos opciones, ¿vale?
Tenemos dos opciones, que es que el hielo, en este caso, se derrita o que el líquido se solidifique. Tenemos dos opciones, ¿vale? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Por qué? Porque mi temperatura de equilibrio es en 0. El vapor ya se hizo agua. Como mi temperatura es en 0, el vapor ya tuvo que haber pasado aquí, ya está aquí en agua. Ahora lo que quiero ver es qué tanta cantidad de agua se va a solidificar o qué tanta cantidad de hielo, en este caso, se va a derretir. ¿Quedó claro? ¿Qué vamos a hacer? Sí, Fue un sí muy dudoso. sí, es que tenía un gallito. Ah, ok. Oye, Perdóname. una duda. ¿Qué pasó con la duda? Porque, bueno, en el problema viene un dato que son 101.325 kilopascales. Y creo que no lo ocupamos en ningún lado. No, recuerda que eso es que estos datos que te van a dar son para una atmósfera. O sea, todos estos problemas siempre se van a trabajar a esa presión de nivel de mar. Ah, ok, vale, muchas gracias. Solamente sirve para eso. Vale. Entonces, ¿qué quieren hacer? Que el líquido, vemos qué tanta cantidad de líquido se solidifica o qué tanta cantidad de hielo pasa a ser líquido. La que ustedes me digan. De hielo a líquido. De hielo a líquido. Ok. Entonces, ¿qué tanta cantidad de hielo se va a derretir? Vamos a poner aquí. Ya casi acabamos, ¿eh? Considerando que el hielo va a ser el que se derrita. ¿Vale? Ahora, si consideramos que el hielo se derrita, vamos a volver a hacer nuestro balance de energía, que sería el calor, en este caso, del hielo, más el calor del líquido, ya sea latente o sensible, aquí ya lo estoy considerando. Esto va a ser igual a 0 porque es equilibrio. Ya estamos en la temperatura de equilibrio. Entonces, estamos considerando que una parte del hielo se va a derretir. Entonces, si el hielo se va a derretir, va a cambiar de fase. ¿Están de acuerdo? Sí. Pregunta. Sí. ¿Qué tanta cantidad de hielo? No lo sé. Vamos a hielo derretido. Por una lambda de fusión. Porque va a cambiar de fase. Ok, ahora, recuerden que estamos aquí. Estamos en un punto como por aquí. Que el hielo, perdón. Ahí no, aquí. En este caso, una cierta cantidad de hielo, muy cercano a este punto, no en el punto, muy cercano, va a pasar a derretirse. ¿Qué tanto? No lo sé, es lo que voy a encontrar. Cantidad de líquido. Ahora, el líquido en este caso, ¿qué va a pasar? Si yo estoy en este punto o casi en este punto, yo puedo considerar que solamente va a haber calor sensible. Porque ustedes me dijeron que el hielo se derrita. ¿Ok? Entonces, si el hielo se va a derretir, yo no sé qué tanta cantidad, pero el líquido solo se va a mover hacia acá, hacia este punto. Entonces, si solo se va a mover hacia ese punto, ¿qué tipo de calor es? Sensible. ¿Cómo lo calculo? La masa por la capacidad calorífica y la temperatura final menos la temperatura inicial. Perfecto, gracias. Y ahora el vapor. El vapor va a pasar latente con su menos lambda de ebullición. Y en este caso más la masa, en este caso del vapor, a calor sensible. Entonces sería la masa del vapor, la capacidad térmica del líquido, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. ¿Sí? Ahora, ¿qué nosotros conocemos? Conocemos la lambda, conocemos la masa del líquido, capacidad del líquido, temperatura de equilibrio de 0 grados, temperatura inicial del agua son 22. Masa del vapor la conozco, la lambda de ebullición también, masa del vapor, líquido, aquí es temperatura de equilibrio 0, temperatura inicial 100. Conozco todo, solo no conozco la masa, en este caso, del hielo que se va a derretir.
Eso es porque ustedes me lo dijeron. Ustedes me dijeron, vamos a ver qué tanta cantidad de hielo se va a derretir, ¿vale? Y al final, con un balance de masa, nos tiene que salir exactamente lo mismo que si estuviéramos considerando que qué cantidad de líquido en este caso se va a congelar, ¿va? Entonces, ahora sí, rápido, 5 minutos, hagan este despeje y volvemos con la música, y cuando tengan ahí la respuesta, por favor, échenmela por el chat. Espera. ¿Dudas? ¿Tienen dudas de esto? Necesito que por favor saquen sus dudas. Yo no entendí desde que dijiste termodinámica bichota, ya desde ahí me perdí. No entiendo nada, estoy perdida. Perdida. ¿Nadie? ¿Seguros? Alguien díganos algo. Alguien díganos algo, ¿no? Sí, está difícil, entiendo, pero es mucha talacha, entiendo, pero... Ay, perdón, pero ¿lo podrían repetir? Claro, ¿qué quieres que repita? Lo de la última ecuación. Ok. ¿Estás de acuerdo que la temperatura de equilibrio está aquí? En 0 grados. Ahora, o puede estar aquí o puede estar acá. Yo les dije, ¿qué quieren que pase? Que en este caso el hielo se derrita o que el líquido se solidifique. Y ustedes me dijeron, vamos a considerar que el hielo se derrita. Entonces, este punto va a pasar acá para que haya un cambio de fase. Ahora, vamos a volver a calcular qué tanta masa de hielo se va a derretir. Vamos a poner la masa del hielo que se derrite por el cambio, en este caso la lambda de fusión, y vamos a estos dos, al líquido y al vapor, los vamos a llevar a este punto. Calor sensible del líquido, que es esta parte, calor latente del vapor, que es esta parte, y calor sensible del vapor transformado en líquido, que es esta parte de aquí. ¿Para qué? Para que la única incógnita sea esta M que tenemos aquí y podamos obtener la masa del hielo que se va a derretir. ¿Sí quedó, África? Sí, gracias. De nada. ¿Dudas? No. No. Perfecto. Bien. Entonces, a ver. Rápido, ¿quién me da el resultado de esa MHD? Sí, yo me apago como campanita, sí, tienen razón. Sí está gacho cuando no te responden tus alumnos, la neta. No lo hagan. No. Al menos así por compromiso, sí. Entiendo, todo bien. Sí, profe, sí se ve. Sí, no se escucha. A menos digan, así se siente gacho. O sea, yo sí era ese de, sí, profe. O sea, aunque usted nada más decía eso en la clase, era mi participación, pero pues ya sí sabemos lo que se siente estar del otro lado. ¿Pasó algo, África? ¿Todo bien? Okay, Todo bien, todo bien. Vale, es que prendías tu micrófono, pensé que tenías alguna duda o algo así. Vale. No. Vale. A ver, Rubí, ¿ya tienes el resultado? Dime que sí, Rubí, por favor. ¿O estás esperando que alguien más lo diga? Rubí, ¿estás aquí? No, Rubí, yo síguele. estoy aquí. Ya voy. Es que no, todavía no lo tengo. Ok. No hay problema. Démosles 2 minutos. Ahora sí para la canción, bro. Pero no la canción, porque yo. Sí, ya vamos a medir en eso ya. Ya dijo. Pero pues ya eso es su actividad. Se descansa, su actividad. Y eso es un ejercicio, entonces. Y sí cae en temperatura de equilibrio. Mira, puñeta, no me en el perreo.
Qué buena canción. Tengo una pregunta. ¿Ya? A ver. En la masa del vapor se estaría multiplicando por la capacidad calorífica del vapor, ¿no? No, recuerda, mira, este es latente, ¿no? Aquí. Correcto. Y aquí, de aquí para acá, ¿qué estado es? Líquido. Entonces, Sí, correcto. Ujú. Vale. Sí. Bien, gracias. Sí. ¡Ale! ¿Cuál es el resultado? ¿A quién le preguntaste? ¿A quién le pregunté? A Ney. A Jennifer, si también lo tienes ya, tú échalo. Me salió algo negativo. Pero Ajá, no sé. ¿a cuánto te da? No tiene que ser negativo. Pero a ver, ¿cuánto te da? Menos 12.39. Pero No, sí está ahí por ahí algo más. A mí me salió 26.31. 26.31. A ver, déjenme ver si yo no la regué entonces. A ver, sería 79.7 la difusión, ¿no? Después, masa de líquido, 15, ¿no? Por 1, por 0 menos 22, más 3, por menos 569.1, más 3, por 1, por 0 menos 100. No, sí, está ahí algo raro. Sí. A mí me salió 28.20. igual a mí me salió 28. 28. Ya. Casi acabamos. Nada más es una suma ya. Una esposa, ¿no? 28.197 gramos es la masa de hielo, en este caso, que se está derritiendo. Ahora, finalmente, si tenemos la masa, ya eso es el paso de la muerte para poder terminar, la masa final, que va a ser igual a la masa inicial, en este caso del hielo, menos la masa que se derritió. Si la masa final, en este caso, es la masa inicial era 30 y la que se derritió es 28.197, esto me da como resultado 1.81. 80 y algo, ¿no? 80.09 algo. Esa es la masa final del hielo. Y ahora, si la masa final del hielo, voy a borrar esta parte de aquí, es esa, ¿cuál es la masa total? La masa total es solamente sumar estas tres, ¿no? 30, 15 y 3. La masa total es 48 gramos. Ahora, si yo ya sé cuál es la masa final del hielo, puedo obtener la masa final del agua, porque la masa total es igual a la masa final del hielo, más la masa final del agua, líquido. Ajá, entonces, nada más despejo aquí, que sería la masa total, 48 gramos, menos 1.81 gramos, igual a la masa final del líquido. ¿Y cuánto es en total? ¿Esta resta? $46.19. Y ya terminamos. ¿Cuáles son los resultados? Temperatura de equilibrio en 0. Masa final del hielo 1.81 gramos y la masa final del líquido 46.19 gramos. Y ya. Terminamos, maldita sea. Y ya. ¿Dudas? ¿Dudas de esta última parte? ¿No? ¿Seguros? Perdón. Todo bien. Ya terminamos. Perdón.
¿Quién me dijo ahorita el resultado del 28.197? ¿Fue Fernando? Sí. Ah, ya, ok, va. Un descansito, ¿no? Descansito, sí. Nada más es un ejercicio por rooms y listo. Y terminamos por hoy. Solamente que descansito, tómense 5 minutos. 8, ¿no? 8 vamos a darles. 12:40 empezamos 12:40. Va. Y ya lo que se tarden en hacer el ejercicio, bueno, lo terminamos a la 1, si no, ustedes lo terminan juntitos ahí por equipo. Mientras, vamos a relajarnos un rato. Amigo, yo ya me tengo que ir. ¿Cómo? Yo ya me tengo que ir. Sí, ya que Sí, no te preocupes. No hay ningún problema. Vale, gracias. Adiós.